There we go. Okay. All right, so I do see the mayor signing on to Zoom right now and connecting to his audio on this Friday of our Labor Day weekend. I want everyone to know that this press conference is going to be about stepped up enforcement for the Labor Day weekend. And joining the mayor today are Deputy Mayors Maurice Kemp and Jennifer Moon, Miami-Dade Police Department Director Freddie Ramirez, Director of Miami-Dade Parks, Recreation, and Open Spaces Department Maria Nardi, as well as the Deputy Director of our Department of Regulatory and Economic Resources, Lourdes Gomez. They have been assisting with the code enforcement of all of our COVID-19 rules and regulations. So with that, I turn it over now to Mayor Gimenez with his opening remarks. Good morning, Mayor. Good morning, Patty. Can you hear me? Yes. Great. Okay. Good morning, everybody. As we head into Labor Day weekend, I want to remind everyone that we will have zero tolerance for those who don't follow the new normal rules. Miami-Dade County is hovering around 7% for COVID-19 positivity rate, which is really good news. And our hospitals are no longer overwhelmed. This is not over yet. We have a big test coming for this Labor Day weekend. We don't want to repeat a repeat of Memorial Day when people got complacent. There were parties, big gatherings, and people weren't following the rules of wearing masks and social distancing. So infections spiked, our hospitals were packed. Since then, we've been able to reopen our restaurants and other businesses with limited capacity, and the beaches will remain open this Labor Day weekend. So no one should let their guard down. Wear a facial covering in public places, keep your distance. Get home by 10 o'clock because the countywide curfew is still in effect. Only essential workers can be out after 10. We have fines countywide if you fail to follow the new normal rules. They're $100 for individuals, $500 for businesses. And businesses that don't follow the rules will and can be shut down. So mask up or pay up. Report violations to 305-4-POLICE. Everyone has to keep doing their part. In addition to wearing your masks and keeping social distance, remember to protect parents and grandparents in multi-generational households. Above all, do not have house parties. This weekend, Miami-Dade County has a multi-phase plan to crack down on those who violate the rules. We will have more police officers and more code enforcement personnel out on the street and on the waterways. We will be partnering with our cities to make sure that there are no crowds and parties. We're adding officers and beach ambassadors to help Miami Beach and other coastal communities with enforcement. The Coast Guard will be working with our police to monitor our waterways. Remember, there's no rafting of boats, no crowding in boats, and no gatherings at Bay Islands. Our code enforcement will be checking on restaurants and other business throughout the weekend to make sure rules are being followed so that people are safe. We're seeking much more compliance, and I want to thank all of our business owners and our residents for doing their part and having their mask on and practicing social distancing. The more we do that, the faster we can open more businesses and more activities. I want to remind everyone that free testing is available throughout Miami-Dade County for virtually all ages. Take advantage of it. There's more testing being offered than ever before, and the county testing sites will be open for Labor Day. Go to miamidade.gov/coronavirus to find a location near you and make an appointment. I also want to make sure that people are taking advantage of our isolation program for those who have either tested positive for COVID-19 or have been exposed to a family member or roommate with the virus and need to isolate. To find out more, call 305-614-1716. That's 305-614-1716. Finally, I want to wish everyone a safe and enjoyable holiday. Labor Day celebrates the American worker and all their contributions to our society. We want to protect our workers so that they remain healthy, and this will allow us to keep opening our economy so people can continue getting back to work and our businesses can prosper. Together, and I mean together, we can do this. Now I'll say a few words in Spanish before taking your questions. Buenos días a todos. Estoy aquí hoy para pedirles que no bajen la guardia este fin de semana, feriado de Labor Day. Como ya saben, Miami-Dade ha progresado en reducir la tasa de infección de COVID-19 en las últimas semanas. Todos hemos hecho grandes sacrificios para prevenir el contagio de este virus y reducir la tasa de infección que está alrededor de un 7%. Gracias a sus esfuerzos, nuestros hospitales ya no están repletos con casos.
Acabo de tener una reunión con el director de la policía de Miami-Dade. Me ha confirmado que este fin de semana vamos a tener cero tolerancia con los que violan las órdenes de emergencia. La orden de usar máscaras en público sigue vigente. Tienen que seguir practicando la distancia social para prevenir nuevas infecciones. Las personas que no están siguiendo estas órdenes enfrentan multas de hasta $100. Así que use su máscara y, o si no, paga la multa. Los negocios que violan las órdenes pueden enfrentar hasta $500 de multa y pueden terminar cerrados. Si usted ve un negocio, una persona violando las órdenes, puede llamar al 305-4-POLICE para reportarlo. Agentes de la policía estarán en alerta este fin de semana. Trabajando en conjunto con las ciudades, vamos a tener más policías en las calles y la bahía. La Guardia Costera estará presente para prohibir las grandes reuniones en los bancos de arena y los grandes grupos en los botes. En las playas y marinas vamos a tener a nuestros embajadores para enforzar las reglas. Todos debemos practicar la responsabilidad personal para protegernos unos a otros. Esto incluye prevenir las fiestas en casas. No queremos repetir lo que ocurrió en el Memorial Day, especialmente ahora que logramos bajar nuestros números. También, si no lo ha hecho, háganse la prueba de COVID-19. Cada vez abrimos más centros de prueba en Miami-Dade y son gratis. Visiten miamidade.gov/coronavirus para una lista de sitios y sacar una cita. También pueden llamar al 311. Sé que no es fácil mantener la distancia social en algunas casas si viven con alguien de alto riesgo. Por eso, les quiero recordar que Miami-Dade ofrece el programa de aislamiento en hoteles. Por favor, aproveche este programa gratis si lo necesita. Las personas que no han dado positivo, que han dado positivo o que temen haber sido expuestos a COVID-19 pueden llamar al 305-614-1716 para pedir uno de estos cuartos. Recuerden que el condado sigue bajo un toque de queda entre las 10 de la noche y 6 de la mañana todas las noches. Solo negocios esenciales y sus empleados pueden estar fuera durante este horario. Finalmente, quiero desearles a todos un feliz y seguro día feriado Labor Day. Celebra los logros de los trabajadores en este país. Queremos proteger a estos trabajadores y al resto de la sociedad para que las personas sigan teniendo empleo y nuestros negocios vuelvan a prosperar. Juntos lo vamos a lograr. Que Dios los bendiga a todos. May God bless our residents. Now, Patty, who's first? Thank you so much, Mayor. And reporters, please go ahead and start raising your hands if you have questions for the mayor. Once we take all the questions, our Haitian reporters and Haitian audience online, please stand by because, as always, our translator, Lionel, will have the mayor's remarks in Haitian Creole. Now, for our first question, we go out to Brian Enton with WGN. Brian, good morning. Hi, good morning. Mayor, can you talk a little bit more about what are the specific rules? I mean, can people have a house party this weekend? And what kind of enforcement measures are you guys taking? Well, there shouldn't be more than 10 people in any location. If you're having a house party with people that are not from your household, indoors, you need to should have your mask on. And if you go outdoors, if it's a private residence, you don't have to, but you should also keep your mask on and maintain a social distance. Look, every time we have a holiday or even a day like Mother's Day, Father's Day, we see a spike 2 weeks later. We don't want to have that spike 2 weeks from now. We want to make sure that everybody practices social distancing. You can have a good time and still follow the rules. And that's really the message. You can still have a good time, but you need to follow the rules. And if you're going to get closer than 6 feet from somebody, put a mask on, unless that individual lives with you, it's in your household. But, the rules are you're not supposed to have gatherings of more than 10 people inside your house. And in terms of enforcement, I mean, will police actually go up and break up a party if there's more than 10 people? Look, there's the Fourth Amendment of the Constitution prohibits, search and seizure. So we're not going to be, knocking on doors and saying, hey, you got a party unless you're violating some other rule like a noise ordinance. But there is also a curfew in place. And so by 10 o'clock, you need to be out of there. And so we're going to be enforcing the curfew too. So 10 o'clock is a curfew, get home, try to limit your social activities as much as possible. If you're going to have some kind of social activity, why don't you limit the number of people in that social activity? You don't want to have a party of 50 people, together
And that's just a recipe for for disaster contagion. And the odds are somebody in 50 people has the virus. That's why you want to limit the number of people, limit the space. I mean, increase the space between people. If you're going to have a party, have it outdoors, and then try to keep your mask on as much as possible. Thank you. You're welcome. Thank you, Mayor. And we'll just take turns with English and Spanish this morning. So our first question in Spanish will be from Alejandro Isturiz from Telemundo 91. Adelante, Alejandro. Gracias, Patti. Buen día para ti, buen día, alcalde. Usted ha sido muy preciso y concreto recién con respecto a las medidas de prevención, de seguridad para este fin de semana largo, teniendo en cuenta que para la Florida está previsto 1 millón de personas aproximadamente, muchas de ellas seguro instaladas en Miami Beach. ¿Va a ser tolerancia cero? Es decir, no se va a permitir muchas cosas que quizás años atrás sí se podían permitir en feriados como este, de festejos. Vamos a seguir las regulaciones cuando las playas van a estar abiertas, pero tiene que mantener distancia social. También utilizar las máscaras hasta que se metan en el agua y van a bañarse en el mar. Pero la distancia social se tiene que mantener. Cuando van a los baños tienen que tener máscara. Cuando van a las concesiones para coger una Coca-Cola o algo así, un hot dog, tiene que tener máscaras. Así que cuando están en su grupo, también mantengan una distancia por lo menos de 6 pies. Vamos a tener embajadores en las playas. También le estamos pidiendo a los dueños de los hoteles que están en la playa que nos ayuden con enforzar estas regulaciones. Si lo hacemos, pues es una actividad que es bastante segura porque está afuera, pero también vamos a evitar que se reúnan demasiada gente junta, y si hacemos eso, entonces lo podemos hacer. Podemos todavía disfrutar el día, pero lo podemos hacer de una manera mucho más segura. Gracias. Gracias, alcalde. Now we go to Doug Hanks with the Miami Herald. Good morning, Doug. Good morning. Thank you. Mayor, could we get some clarification on the 10 or more rule? There seems to be confusion there. The county attorney's office says that doesn't apply to private homes, and it's kind of unclear to me how it even applies to businesses. It looks like the order with 10 or more applies to public ways and streets, et cetera. And I get referred to the new normal guidebook, but that can be hard to nail down. Is it possible to get something written on that? Like, here's the rules for gathering in Miami-Dade County under the emergency orders. Yeah, the rules are, and I can be corrected by Jennifer, who helps me with the rules, is that you can have, the gatherings of no more than 50 people, but in groups of 10. So Jen, can you clarify the rule for Doug Hanks, please? That's correct. Groups of people should be no more than 10. It's a recommendation. Obviously, in someone's home or, on private property, they, should follow those recommendations. But that's the recommendation from the CDC, and it is included in the new normal guide. And I can let you know what page it is on just a moment. So it's not a rule. It's not an order. Inside a home? It is in public places. Yes. Right. Yes, like beaches and parks and whatnot. Mm-hmm. But we ask people not to have gatherings of more than 10 in a home, and follow the same rules, because those rules are there for a reason. Okay. And so while you may not be able to enforce it inside a home because it's private property, it's just a good practice, and that's what we're asking people to do, and that's why we're urging them not to have these parties. And if you do, limit the number of people that come to the party. Thank you. Thank you, Mayor. Volviendo ahora al español, pasamos con Iván Taylor de Noticias 23. Adelante. Estás en mute, Iván. Okay. It muted automatically. Muy buenos días, Patti. ¿Qué tal? También buenos días para ustedes, señor alcalde. Buenos días. Mi pregunta es, usted ha subrayado en varias ocasiones que está orgulloso del progreso que ha visto en cuanto a la tasa de casos positivos en Miami-Dade y mencionó que estamos aproximadamente a un 7%. Ok, entonces, ¿qué es lo que le atemoriza a usted sobre un feriado como este y cuáles serían las consecuencias? El temor que yo tengo es que las personas están bajando la guardia, creen que ya esto se acabó.
Es la misma cosa que pasó hace como 2 meses que ya no se había acabado, entonces vino el 4 de julio, y entonces las personas empezaron, especialmente los jóvenes, empezaron a tener fiestas también. Al mismo tiempo teníamos esas demostraciones. Y las personas están bajando la guardia porque no, estamos haciendo mucho mejor, así que podemos regresar a lo que era lo normal. No podemos regresar a lo normal. Tenemos que seguir con esto, es el nuevo normal, y vamos a tener, va a ser la normalidad hasta que tenemos una vacuna. Así que utilizando las máscaras, manteniendo las distancias, es algo vital. Esa es la manera número 1 para evitar este contagio aquí en el condado de Miami-Dade. El mensaje es: no bajen la guardia, no tengan fiestas grandes en sus casas, mantengan sus distancias y lo más posible mantengan sus máscaras puestas. Y si hacemos eso, es nada más eso, simplemente podemos seguir bajando el nivel de contagio aquí en el condado de Miami-Dade. Entonces no vamos a tener esta segunda ola que muchos expertos esperan en el otoño, otra ola, otro pico, más personas en el hospital, más personas que van a fallecer. Y eso es lo que estamos tratando de evitar, porque los fines de semana de fiesta como este, hemos notado que 2 semanas después de eso tenemos un pico, porque se están infectando muchas más personas porque están en mucho más contacto con ellos. Así que ese es el mensaje que tenemos para este fin de semana. Por favor, mantengan su distancia, mantengan su guardia. Podemos tener un buen tiempo, podemos disfrutar el día de fiesta, pero lo haga de una manera segura. Mi último punto, y no es una pregunta, quizás si nos pueda decir en español lo mismo que le comentó a uno de los colegas, subrayando la importancia sobre las reuniones de no más de 10 personas, para que nuestra audiencia en español lo entienda. Bueno, afuera, en espacios públicos, no se puede reunir más de 50 personas en grupos de 10. Adentro, en una casa privada, eso no se puede enforzar. Así que estoy pidiendo a los que están escuchando esta rueda de prensa que por favor lo hagan de una manera voluntaria. No tengan fiestas grandes. Cuando tengan fiestas, si lo pueden tener afuera lo más posible, es mejor tenerlo afuera lo más posible, mantener la distancia, mantener las máscaras y también mantener en grupos de menos de 10 o menos. Y si hacemos eso es bastante seguro. Puede tener una fiesta, pero más pequeña, manteniendo esta distancia y las máscaras. Eso es lo que estamos pidiendo. Gracias. Gracias, alcalde. Ahora pasamos con Ana Cuervo de Telemundo 51 con la próxima pregunta. Buenos días. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias. Voy a cambiar de tema brevemente para hablar del presupuesto, la audiencia del presupuesto anoche. Hubo muchas personas que hablaron en la parte de audiencia pública sobre temas de la policía y la seguridad en las distintas comunidades. ¿Usted está confiado que su presupuesto vela sobre la seguridad y la policía necesaria en distintos vecindarios del condado? Estoy muy orgulloso y también tengo confianza que el presupuesto nos va a asegurar la seguridad aquí a nuestros residentes. Es lamentable que ayer lo que tuvimos era un grupo de personas que estaban guiadas por, yo creo que 2 o 3 personas le dieron lo que tenían que decir, y era para quitarle fondo a la policía, tener menos policía, tener menos equipo para la policía. Y yo le dije a ellos que esto no es Portland, esto no es Seattle, esto no es Chicago, nunca va a ser, bueno, por lo menos cuando yo sea alcalde, cuando el tiempo que tengo aquí, y espero que el próximo alcalde, el próximo alcalde haga la misma cosa. Eso no tiene ningún sentido común. Y para mí en inglés se llama talking points, de 2 o 3 personas que mandaron tienen 100 personas que lo están siguiendo. Mira, tiene que decir esto. Y lo dijeron porque dijeron la misma cosa. Cada uno de ellos estaban diciendo la misma cosa over and over again. Y la policía es vital para nuestra seguridad aquí en el condado de Miami-Dade y todas las ciudades. Y por eso es que no hemos visto el mismo tipo de violencia aquí en Miami, en el condado de Miami-Dade, que hemos visto en otras partes de esta nación. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos de acuerdo con el movimiento Defund the Police. Nosotros estamos aumentando la policía en el condado de Miami-Dade, no estamos quitándole policía. Y por eso es que más y más personas se están moviendo a Miami-Dade, de todas esas ciudades que estamos viendo esta violencia y esta
anarquía en sus calles. De hecho, para confirmar, el presupuesto incluye fondos para 45 agentes adicionales y una o dos unidades de rescate. Son 45 agentes, policías adicionales al cuerpo, y también en lo que es el bomberos y rescate, una unidad adicional de rescate para servir a los residentes del condado de Miami-Dade. Y mi segunda y última pregunta, ¿es inevitable aumentar algunas tarifas dado que el amiaramiento no se subió? O sea, para poder compensar, para poder cumplir con el presupuesto, porque sí van a haber algunas alzas en las cuentas, ¿verdad? Bueno, algunos, pero mira, si tenemos un programa para modernizar el sistema de agua alcantarillado, eso necesita dinero, así que vamos a tener unos ajustes a eso, pero un ajuste bastante pequeño. Y también hay otros lugares donde se llama user fees. Si estás usando un tipo de servicio, pues hay ciertos aumentos que son en algunos casos automáticos, y en otros casos es porque el costo de rendir ese servicio ha subido. Pero para la gran mayoría de las personas, bueno, la tasa de amiaramiento se queda igual. Así que no hemos subido los impuestos. Así que eso es muy importante, porque sí, muchas personas están en situación bastante difícil. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias. Thank you, Mayor. Any other questions from the media? I don't see any hands raised, but I know sometimes there are issues with the hand raising on Zoom. So if anybody has a question, speak up. Okay, so that'll do it, Mayor. Thank you. Everybody have a safe Labor Day weekend. And please, make sure you follow the rules. And if we do this, we can beat this virus. We're beating it right now. Let's keep on the same path. Let's open up more businesses. We'll have some more announcements next week on different measures that we're going to take. And again, I hope everybody enjoys their Labor Day. Thank you very much. God bless you all. Thank you, Mayor. And now we turn it over to Lionel Larabour with the Haitian Creole translation of the Mayor's speech. Good morning, Lionel. Bonjour tout le monde, ici département communication côté Miami-Dade. Nous parlons d'Ipo, on partit l'essentiel dans ça que Maire Gimenez a présenté dans la déclaration dans la conférence de presse d'hier. Bonjour tout le monde, nous avons approché de week-end Labor Day et nous voulons rappeler tout le monde que côté Miami-Dade a pratiqué zéro tolérance pour le monde qui va suivre le règlement niveau normal. Nous gagnons à peu près 7% cas positivité dans la COVID-19 là. Ça c'est une bonne nouvelle et l'hôpital ne l'a pas engorgé encore. Cependant, nous ne pouvons pas arriver quand on doit arriver. On nous fait effort pour ne pas répéter même erreur nous te commettre dans Memorial Day quand tout le monde est trop content, il fait partie et puis il fait gros rassemblement. Nous pas faire ça encore et faut nous songer même gens tout, il pas porter masque, il pas pratiquer distance sociale. Nous te remarqué que tu gagné un gros montée dans cas infection et nous t'es obligé à ce moment-là fermer tout business qui pas essentiel. Après, nous avons fermé, nous venons recommencer l'ouvrir, restaurant avec business New York, avec capacité limitée. Plage, pour aller rester ouvert pendant un week-end les bords. On nous pas baisser les bras, on nous rester vigilants, on nous continue à porter masque nous, on nous kéber distance sociale. Pas entrer la caille hôpital passer 10 heures du soir, parce que couvre-feu nous est toujours en vigueur. Monde qui est essentiel, comme travail essentiel, quand on va rester dehors après 10 heures du soir. Et gagner amende pour monde qui pas respecter le règlement ça c'est amende de $100 pour un monde en particulier et $500 pour business. Songez, un business qui pas respecter le règlement tout, n'a fermé. Ça veut dire que c'est ou bien on porter masque, c'est ou bien on payer un prix pour ça. Rapporter toute violation que vous remarquez par la police, leur fait numéro 305, on fait chiffre 4, et puis on composer POLICE. En plus de porter masque avec pratiquer distance sociale, songez pour protéger les grands-parents ou avec parents qui vivent dans la famille, qui ont plusieurs générations qui vivent là-dedans. Puis quand nous fait fête encore pour le moment ça, pendant le week-end Labor Day, songez, la police a continué à faire respecter le règlement, la patrouiller la rue, la patrouiller tout côté qui gagne de l'eau pour capable de faire monde respecter le règlement, pour monde pas recommencer encore avec mettre bateau ensemble sur de l'eau, marrer bateau ensemble, ou bien à faire fête dans le niveau plage. Donc,
Code a toujours travaillé ensemble avec la police pour protéger le monde. Et pas oublier, code enforcement, monde qui est là pour faire respecter le règlement. Il a pratiqué toute surveillance au niveau de restaurant avec business. Nous voulons dire un bagage qui est important, nous tout le monde, en pile monde, commencer à pratiquer tout règlement et respecter. Nous voulons dire un grand merci à résidents nous voulons tout dire un grand merci à business qui a pratiqué distance sociale et qui est tout le monde pour des masques là-dedans. On nous fait ça autant que nous capables, mais songez à travers tout le compte Miami-Dade, nous toujours gagné un test qui a fait gratis. Test il a continué l'ouvrir pour être capable de service, nous jouons les bords et nous capables de test qui tout près nous dans miamidade.gov/coronavirus pour nous avoir local qui tout près nous et puis pour rendez-vous pour aller. Moi je veux signaler tout que nous capables prendre avantage de services isolement qui offrent pour monde qui gagne et qui était exposé à COVID-19 là ou bien qui fait un test qui est positif. De ça nous capables aller dans le numéro de téléphone 305 614 1716 pour nous capables bien plus d'informations sur ça. En dernier lieu, nous voulons souhaiter nous toutes une bonne fête avec un pile qui est content pour les bords de ça et que c'est une fête qui est réalisée pour être capable de célébrer le monde qui a travaillé, qui a une contribution à la société. On nous continue à protéger tout travailleur et protéger la santé autour. Pour nous capables de rouvrir le business et commencer à prospérer à nouveau. Ensemble, on continue à faire ça et nous sommes capables de faire ensemble. Merci. Thank you so much, Lionel, and thank you everyone for joining us this morning. See you next time. Have a good day.